¿Me regalan la luz ahí en el centro, por favor? Gracias. Bueno, nos vamos con la palabra, por favor, esta mañana. Tomamos asiento, es tan amable, luego le damos la bienvenida a nuestros hermanos, luego tenemos tiempo para compartir. Ahorita vamos a lo que vinimos. Venimos a ser enseñados, venimos a aprender. Ayer tuvimos una charla muy interesante para padre, excelente. Y hay un común denominador para todo ser humano. Nos falta conocimiento en todas las áreas. En todas las áreas. Tanto en lo natural como tanto en lo espiritual. Y aún más en lo espiritual. Porque lo natural lo vemos y aprendemos por experiencia o aprendemos viendo. Pero en lo espiritual nos toca disponer del corazón. Lo espiritual lo aprendemos en la iglesia, lo espiritual lo aprendemos escuchando la palabra, lo espiritual lo aprendemos orando, lo espiritual lo aprendemos ayunando y lo espiritual lo aprendemos leyendo la palabra. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que necesitamos de Dios, que Dios es imprescindible en esta vida. Es más importante que el oxígeno para nosotros. Amén. Y hoy, pues, como les prometí la semana pasada, vamos a hablar del propósito de las primicias. Antes de entrar de lleno al tema, quiero hacer un pequeño recorderis de lo que hablamos la semana pasada, ¿se acuerda? Hablamos acerca de las ofrendas, de los diezmos y tocamos muy leve las primicias, ¿cierto? Y la acorde a lo que dice la palabra de Dios, acorde a la palabra, los diezmos, las ofrendas, los diezmos, las primicias fueron establecidos inicialmente, o no fueron establecidos, sino fueron dados voluntariamente antes de la ley, cuando no había ley, cuando no había nada escrito, cuando Dios no los pedía, pero alguien atrapó una revelación, alguien entendió, alguien quiso agradarle a Dios, alguien quiso, Señor, yo qué soy, de dónde vengo, no tengo nada, no traje nada aquí, pero esto que tengo, alguien lo puso. Yo quiero darte lo mejor que tengo para ti. Y entonces de ahí fue donde nació la ofrenda y el diezmo. Pero entonces lo que fue inicialmente dado por voluntad propia, sin que nadie lo hiciera, cuando llegó la ley que fue dada en el monte Sinaí hasta el monte del Calvario, cuando se cumplió la ley a través de Cristo, lo que fue inicialmente voluntario, la ley le convirtió en obligatorio. Pero lo más interesante, que cuando Cristo cumplió la ley, lo que fue inicialmente voluntario, perdón, lo que fue inicialmente eh, obligatorio, pasó a ser de gracia. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día nosotros nos damos de gracia a Cristo, no solamente nos damos a Cristo, sino damos nuestra vida por los demás. O sea, ya hemos entendido que nos debemos a Cristo por la gracia, porque todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cierto? Vimos también que la ofrenda tiene un proceso de intercambio, que conforme que yo dé, así mismo recibo. Vimos que el diezmo es el 10% de lo que yo devengo, de lo que yo gano, de lo que yo recibo, de lo que yo percibo. Y vamos a entrar de lleno de lo que es en esta mañana, lo que es las primicias. ¿Ok? Yo quiero que por favor me acompañen en esta mañana al libro de Éxodo, capítulo 23, versículos 14 en adelante. Que no tenga una Biblia, levante su mano. Libro de Éxodo, capítulo 23, versículos 14 al 20 en adelante. El que la vaya encontrando se coloca sobre sus pies en reverencia a la palabra. Y vamos a leer la palabra en la presencia del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Dice así la palabra. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, que hubieses sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo, 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor.
No ofrecerás con pan leudado la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima. Quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tus tierras traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús, Señor, por esta palabra. Y te pido, Padre Santo, que en esta mañana tu palabra haga en todos nosotros todo aquello para lo que ha sido enviado, Señor. Que tu palabra rompa paradigmas, Señor. Que tu palabra, Señor, quite de vendas de nuestros ojos, Señor. Que tu palabra transforme nuestra manera de ver y de pensar y de entender el mundo espiritual, Señor. Que tu palabra, Señor, en esta mañana no vuelva vacía tu boca, sino que hagan todos y cada uno de nosotros todo aquello por lo que fue enviada, Señor. Amén y amén. Podemos tomar asiento, por favor. Todo lo que nosotros hacemos en esta vida, desde un principio, va a trascender a lo largo de nuestra vida. Tú no puedes cambiar los hechos, pero sí tú puedes tomar buenas decisiones y decisiones sabias que te lleven a un futuro perfecto, como Dios quiere. Cuando hacemos las cosas mal desde el inicio, pues al final vamos a llegar mal. Al final vamos a tener pérdida, al final vamos a tener fracaso. Nuestra vida y nuestro futuro, nosotros somos los encargados de direccionarlo. ¿Pero desde dónde? Desde el principio. Porque ya después de tratar de direccionar algo torcido es muy dificultoso y no va a salir conforme al propósito de Dios. Entonces, algo que tenemos que entender nosotros, la humanidad, que Dios, siendo soberano, siendo rey de reyes, siendo todopoderoso, siendo el omnipotente, Él jamás le exige a nosotros, simples mortales, que del polvo somos y al polvo volveremos. Él no nos pide nada que Él no haga a sí mismo. Él lo que nos manda, Él mismo lo vive. Lo que Él nos pide, Él lo ciñe. Por eso el poder de la palabra. Nosotros tenemos que aprender de Dios. Él es el modelo. Cristo vino, dice la palabra de Dios, que Cristo es la imagen de la perfección de Dios. Entonces, todo lo que hizo Cristo, si nosotros lo replicamos, vamos a caminar en victoria. Dios, como rey soberano, jamás le pidió a ningún ser humano, aunque Él lo podría hacer, porque Él es Dios, Él es rey, ¿cierto? Pero es lo que le pide al ser humano que hagamos, Él ya lo vive. Un ejemplo, Él nos dice, sed santos porque yo soy santo. Él no nos dice, sean santos y yo miro a ver si me puedo hacer santo. Dice, sed santos porque yo soy santo. Dios no nos pide ser santos sin Él ser santo antes. ¿Sí me explico? Y así son todas las cosas en las cosas de Dios. Lo primero que nosotros hagamos, si lo hacemos correctamente, nos va a garantizar el bienestar, el futuro y el final de nuestras vidas. Lo que nosotros hagamos iniciando el año nos va a garantizar la finalización de este año y el comienzo del año siguiente. ¿Me explico? Por ejemplo, Dios se propuso dar una primicia por toda la humanidad porque Él quiso tener hijos y Él dio su único hijo como primicia, como expropiación por el pecado. ¿Para qué? Para que los que estábamos perdidos y que no tenemos valor, pasásemos a tener valor delante de Dios. Eso lo hizo Dios. Amén. Otra cosa que Dios hizo primero. Acompáñenme en el Evangelio de Juan, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19. Ismael está colocando los versículos ahí. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19. Y dice así la palabra, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Sí se da cuenta? Dios hace las cosas primero. Jamás tú vas a hacer algo por iniciativa propia. Cuando tú haces algo es porque Dios te enseñó, porque Dios te está motivando y porque Dios te está guiando. Él dijo, sed santos porque yo soy santo, y tú aprendiste a amar a Dios, tú aprendiste a amar a tus semejantes, tú aprendiste a amar a tus hijos, tú aprendiste a amar a tu esposa porque Dios te amó a ti primero. Si a ti Dios no te ama primero, tú eres incapaz de amar a cualquier ser humano.
Si el amor de Cristo, si el amor de Dios no está en tu corazón, tú no te puedes de amar ni a ti mismo. Por eso es que cuando estamos en tinieblas, nos estamos autoeliminando con el trago, con el tabaco, con la prostitución. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo no está en tu corazón. Por eso el Señor nos dice que nadie puede amar a nadie si primero no amamos a Dios. Por eso tú y yo hemos aprendido a amar a Dios porque Él nos amó primero. Un ejemplo de primicia en las cosas de Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 8, la palabra nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Otro ejemplo de primicia. Dios dijo un día, me voy a hacer de una primicia para salvar una multitud. Me voy a hacer de una primicia, voy a dar mi único hijo para que un día en un país que se va a llamar Estados Unidos, en un estado que se va a llamar Georgia, en una ciudad que se va a llamar Roswell, multitudes de otros países, los voy a hacer hijos míos a través de una primicia. Usted no está aquí porque usted quiso venirse o porque usted fue muy arriesgado o porque se llenó de valor para cruzar el cañón del Darién. Usted está aquí porque Dios lo estableció acá. Dios lo estableció desde antes de los tiempos para que usted estuvieras acá. Porque muchos han muerto en el camino, muchos seguirán muriendo y cayendo en el camino. Porque cuando tú te sales del propósito de Dios, cuando Dios te tiene aquí, tú te quieres ir para allá, lo más probable es que tú mueras en el intento. Es así de sencillo. Y si no se muere y llega, los devuelven. Entonces Dios decidió que aunque éramos malos por amor a nosotros y que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos amó primero como primicia de su Hijo, queriendo tener más hijos y nos dio su primogénito para salvarnos. Dios se propuso en el corazón salvarnos a nosotros. Y para eso tuvo que dar una ofrenda, y una ofrenda que a Él le costó porque Él tuvo que dar su unigénito Hijo por amor a nosotros. Éramos pecadores, pero Dios quería hijos y decidió hacer todo lo necesario para hacernos sus hijos. ¿Qué quiere decir? Que la primicia transforma lo que es malo, lo convierte en bendición. Lo que era malo, lo que estaba corrompido, lo que estaba perdido, a través de la primicia que hizo el Señor, a través de su Hijo, del pago que Él dio, nos cambió y nos transformó a nosotros. Nos hizo nuevas, perdón, nos hizo nuevas criaturas. Eso es lo que hace una primicia en las manos de Dios, pero también lo puede hacer en las manos tuyas. Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 8. Mateo, capítulo 10, versículo 8. Dice ese evangelio, dice esa parte, la segunda parte dice, de gracia recibiste, dad de gracia. La primicia es un acto de dar de gracia. Porque ciertamente el hombre no tiene capacidad de producir nada. Estas frutas están aquí, primero, porque alguien las compró. Segundo, porque alguien las sembró, pero también porque alguien dio la semilla. Ningún ser humano tiene la capacidad de colocar semilla para hacer algo. Si usted quiere tener un animal, lo tiene que comprar. Y el que se lo vende tuvo que haberlo conseguido de otro animal. Pero alguien tuvo más que haber colocado el semen de ese animal para que se pudiera formar un animal. El hombre no tiene capacidad de producir nada en esta tierra, hermano. Nosotros lo único que tenemos capacidad de producir es maldad, desobediencia, ingratitud, rebeldía. Eso es lo que produce el ser humano. Es lo único que nosotros podemos producir por causa de nuestra naturaleza caída, por causa del pecado natural. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros venimos a Dios y nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, nosotros empezamos a dar de gracia porque hemos recibido de gracia. Recibimos la salvación, pasamos a ser hijos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, nosotros tenemos que reconocer y entender que hay poder en el dar y en el reconocer que recibimos primero de Dios. Cuando tú tienes la capacidad de dar, es porque tú estás entendiendo que eso no vino por tus propios méritos, ni que tú fuiste quien lo conseguiste, sino que Dios fue el que te proveyó para que tú pudieras dar. Ese hijo que tú tienes en tus brazos fue porque Dios te lo dio. No fue porque tú pusiste tu semen y tu esposa puso tu óvulo, sino fue porque Dios se plació en darte un hijo. Porque hay millones de personas queriendo buscar descendencia y no lo pueden hacer. Entonces no fuiste tú, no fuiste tu habilidad, fue porque Dios quiso darte hijos. ¿Sí me explico?
Porque todos aparentemente tenemos la capacidad, pero Dios es el que da la gracia y multiplica. Cristo se hizo pobre para enriquecernos a nosotros en todo. Él renunció a su trono, renunció a su naturaleza divina, renunció a su gloria, a su majestad. Se hizo semejante a nosotros para que nosotros fuésemos enriquecidos en todo. Me asombra mucho lo que el Señor dice en su palabra, que las mismas señales que Él hizo, los mismos milagros, los podemos hacer nosotros y aún mayores. ¿Sabe de qué depende que nosotros podamos asimilar los milagros de Jesús? En la fe y en la obediencia y en la entrega que tengamos con Jesús. En la medida que tú más te entregues, en la medida que tú más te niegues a tu naturaleza caída, más te va a poder usar a Dios. Más te va a poder usar. Porque Dios quiere el 100% tuyo. Porque al final de cuentas a Él no les debemos. Pero Él no nos quiere tomar a la fuerza. Él nos quiere que nosotros vayamos con rendición y digamos, Señor, tú eres el Rey, tú eres el soberano, haz conmigo lo que a ti bien te parezca. Él desea que tú y yo seamos sus primicias todos los días de nuestra vida. Por eso, la persona que aprende y entiende es la persona que vive en paz. Por eso es la palabra que da con alegría, que da con gozo. ¿Por qué? Porque la persona que da gozo jamás mira lo que tiene, sino mira lo que va a recibir. Porque está recibiendo en fe, está recibiendo en esperanza. ¿Por qué los tacaños? ¿Por qué las personas que son codos, como dicen otros? ¿Por qué las personas que, perdón la expresión, muertos de hambre, viven afanados? Porque ellos no ven a Dios por ninguna parte. Y viven enfermos, viven angustiados, viven con temor. Porque ellos no ven a Dios. Porque una persona que conoce a Dios sabe que Él no depende de lo que tiene, que Él no depende de lo que produce, Él no se sostiene con lo que tiene en el banco, sino que es la gracia de Dios que se derrama cada mañana sobre su vida. Es la gracia de Dios, es la bendición de Dios. Usted puede tener la mejor carrera, la mejor profesión, tener la mejor habilidad, pero si Dios le cierra los cielos, se los hace de bronce y el suelo se lo hace de hierro, hermano, usted se va a morir buscando trabajo y no va a conseguir. Usted tiene lo que tiene porque Dios se lo dio a usted y me lo dio a mí por gracia, no por méritos, para que nadie se gloríe, sino por fe. No tenemos nada, todo es de Dios. Amén. Por eso es que el salmista declara que la fortaleza del Señor es su gozo. La fortaleza suya es el gozo. Porque si usted está mal, alaba al Señor. Si usted está bien, lo alaba. Si usted está enfermo, lo alaba. En la condición que usted esté, siempre alaba a mi Señor. No se queje, porque el Señor está haciendo algo en su vida. El Señor está formando algo en su carácter. Todo lo que tenemos y todo lo que poseemos siempre ha venido del Señor. Dios es la fuente de todo, hermano. Dios es la fuente de todo. Nada en esta tierra, la palabra lo dice claro. Mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo, hermano, todo. Él lo creó. Todo. Sus hijos no son suyos. Sus hijos son prestados. Pero tenemos responsabilidad delante de Dios por ellos. De que ellos lo aprendan a conocer. Entonces, el principio de la primicia tenemos que aprender esta mañana, que es eterno y divino, porque el primero que lo practicó fue Dios. Él decidió crearse un pueblo a través de la primicia. Es eterno porque él hizo el eterno. Y es divino porque el que lo propuso fue Dios. Todo lo que Dios propone es eterno y divino. El hombre no puede hacer nada eterno. ¿Por qué? Por su propia naturaleza no puede. Es más, todo lo que el hombre hace es imperfecto. Todo lo que Dios hace es perfecto. Y usted lo puede corroborar en el libro de Génesis. Cuando el Señor terminó toda la creación, Él dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, perfecto y agradable en gran manera. Somos nosotros que lo hemos corrompido. Somos nosotros que lo hemos dañado. Pero Dios sigue insistiendo en acercarnos a Él. ¿Por qué trae orden? Porque el Señor quiere organizar tu vida. La primicia lo que hace es que organiza. Cuando tú aprendes el principio de la primicia, tú entiendes que la primicia no solamente es el hecho de dar primero, sino que cuando tú te aprendes que el orden de la primicia o la primicia en sí trae orden a tu vida, tú empiezas a visualizar las cosas de Dios. O sea, tú pones la primicia en el tiempo, tú pones la primicia en tu corazón y tú pones la primicia en tus relaciones. En el tiempo, ¿en qué manera? Que la primera hora de la mañana es para Dios. Esa es tu primicia.
La primicia nosotros la tenemos que dar todos los días en nuestro tiempo para Dios. ¿Sabe qué es lo único que Dios nos da libre albedrío de utilizar? Es nuestro tiempo. Es lo único. Pero Él espera que aún nuestro tiempo se lo demos a Él. Que lo primero que usted busque y anhele en la mañana es correr a los brazos de papá. Señor, aquí estoy, Señor. Te necesito. Haz conmigo lo que quieras. Gracias por mi esposa, gracias por mis hijos. Gracias por lo que no tengo, Señor. Porque aunque no tengo nada, te tengo a ti. Y tú me bastas. Esa es la primicia. Tenemos que aprender a colocar a Dios en primer lugar. ¿Dónde está Dios a esta altura de tu vida? ¿Está en el segundo, está en el tercero o tal vez no está ni entre los 5 primeros? Pero el orden de la primicia Dios lo estableció para que nosotros aprendiéramos como seres humanos a colocar a Dios en primer lugar. Y en el primer lugar que tú tienes que aprender esta mañana y salir de aquí es que Dios tiene que ser el número 1 en tu tiempo. Tiene que ser el número 1 en tu corazón. Por eso fue que el Señor dijo en la época de Jesús y sonó duro: cualquiera que ame más a padre o a madre que a mí no merece ser mi siervo, no merece ser mi discípulo. Cualquiera que ame más a hijos o a esposa no merece ser mi siervo. Suena duro, en esa época sonó durísimo y a esta hora suena durísimo en este tiempo. Pero Jesús no estaba diciendo que no amáramos a nuestros padres. No nos estaba diciendo que no amáramos a nuestros hijos. Él lo que nos estaba diciendo es que por encima de mi mamá, por encima de mi papá, por encima de mi esposa, tiene que estar Dios. Por encima de mis hijos tiene que estar Dios. Porque Dios me va a usar a mí para yo ser de bendición para mi esposa, para yo ser bendición para mis hijos, para yo ser bendición para la gente. Si tú no pones a Dios en primer lugar, tú no vas a poder ser útil en las manos de Dios. Porque tú das de lo que recibes. ¿Y qué es lo que recibes en la mañana? Las noticias del Facebook, el chisme de Instagram. ¿Qué estás recibiendo? ¿De qué te estás llenando? Pero cuando tú sales y te levantas y lo primero que dices: Señor, yo necesito, porque me levanté vacío. Necesito llenar mi tanque, necesito llenar mi lámpara. Y te llenas de la palabra. Cuando tú sales, tú resplandeces. Porque no estás dando lo tuyo, estás dando lo de lo que Dios te está dando. Entonces tú tienes que aprender a colocar y organizar tu vida, colocar las primicias de tu vida, tu tiempo, Eres Dios eterno, solo tus relaciones. ¿Cuáles son los amigos tuyos? ¿Cuáles son tus compañías? Tus mejores amigos son los que te están llevando a la cantina, son los que te están llevando a tomar, son los que te están llevando a decir malas palabras. Esos no pueden ser amigos de un cristiano. La persona que te motiva a decir grosería, la persona que te motiva a ver pornografía, la persona que te invita a comportarte de una manera en la vida, no puede ser un amigo de un hijo de Dios. Porque tú eres luz y el otro es tinieblas. Tú tienes que aprender a ser selectivo. No estoy diciendo que lo rechaces, sino que tú tienes que marcar la diferencia. No dejarte contaminar por las tinieblas. ¿Ok? Algo que tienes que aplicar y entender que la primicia jamás te va a quitar. Si tú piensas que porque haces una primicia Dios te está quitando, el pastor te está quitando, déjame decirte que es mentiras. Porque lo que Dios quiere colocar en tu vida es orden y bendición. Lo que trae la primicia a tu vida es crecimiento y expansión. Dios no te va a quitar nada. Dios siempre ha querido darnos. Es más, lo podemos ver en el libro de Génesis, que lo primero que hizo el Señor fue hizo un paraíso, un Edén, y plantó ahí el hombre. Todo perfecto, todo en armonía. Dios bajaba y hablaba con el hombre, caminaban hombro a hombro y hablaban face to face. Pero nuestra desobediencia lo que hizo fue que nos separó de Dios. Pero siempre Dios ha querido tenernos cerca. Entonces lo que hace la primicia es añadirte, expandirte, bendecirte. Eso es lo que trae la primicia. La primicia no te quita. Porque lo que tú le traes a Dios, ¿sabe qué es eso para Dios? Migajas. Lo que tú le das a Dios son migajas. Y usted diciendo: tráeme tus migajas porque yo las quiero multiplicar. Tráeme lo poco tuyo para yo multiplicarle. Si el Señor es el dueño del oro y de la plata, Él es el dueño de la tierra. Él lo que quiere es que veas esos principios bíblicos, porque son principios, son llaves de reino que el Señor estableció. Como yo les dije a ustedes la semana pasada, son principios que Dios estableció para que la iglesia camine en victoria, para que usted no tenga necesidad, para que usted no viva en escasez. Y si aún así le llegase la necesidad o le llegase la escasez como le llegó a Job, tú puedes decir como dijo Job: Dios dio, Dios quitó, en todo se ha glorificado, Señor.
Porque ese es el propósito de Dios, que lo identificamos, que lo reconozcamos y que lo alabemos en todas las circunstancias de nuestra vida. Amén. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33, la palabra nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias, y todas estas cosas os serán añadidas. Fíjese el principio que nos está dando aquí el Señor. Buscad primeramente. ¿Qué es lo primeramente que usted está buscando como ser humano? ¿Está buscando el carro? ¿Está buscando la casa? ¿Está buscando la pareja? Porque llegamos a buscar pareja para hacer papeles. Si uno puede decir amén, diga ay, ay, ay. Porque muchos llegamos aquí, hay muchos que se divorcian por seguir pareja, porque están buscando aquí unos papeles. Pero eso no es, aquí está diciendo el Señor, buscad primeramente el reino. El Señor no nos mandó primeramente a buscar trabajo, no nos mandó primeramente a buscar familia, no nos buscó primeramente a buscar casa, ni a buscar carro, ni a buscar negocio. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando usted entiende ese principio, cuando usted lo entiende, cuando usted lo practica y cuando usted lo trabaja, usted va a ver cambios en su vida. Porque el hecho de que usted tenga trabajo no te hace feliz. El hecho de que tú tengas trabajo no te da bienestar. El hecho de que tú tengas una casa no te da paz. Usted puede tener una casa muy bonita, muy cómoda, con piscina y jacuzzi. ¿Y eso te da paz? ¿Te da tranquilidad? ¿Te da salud? ¿Te da dolor de cabeza? Porque para arreglar esa casota ya le cuento. Y el Señor nos está diciendo que no tengamos la casa. Pero cuando usted tiene a Dios, usted tiene gozo y paz para arreglar su casa. Se levanta con ánimo. Gracias, Señor, por lo que me dio. Cuando esta casa tan grande y vacía, sin hijos, sin familia, ¿para qué le sirve? Entonces, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar primeramente el reino de Dios. Cuando logras esto, es porque ya tus pensamientos están más cerca de ti ya tus pensamientos están más cerca de Dios que de ti. Cuando tú buscas primeramente el reino, tus pensamientos están más cerca de Dios que de ti mismo. Porque estás trabajando y enfocado en las cosas de Dios. Me gusta mucho esto, que hay un hombre en el Génesis, yo se lo di la vez pasada, en Génesis 4:4, Abel, dice, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado, y a Abel y a su ofrenda. ¿Qué me gusta de esta parte? Que en un momento en la historia de la humanidad, donde no habían iglesias, no habían pastores, no habían Biblias, no habían grupos de movimiento, no habían congregaciones, no habían pastores. Hubo un hombre que entendió que tocaba honrar al Rey de Reyes. Hubo un hombre que entendió que él estaba en la tierra no por sus propios méritos, sino que alguien lo había plantado ahí. Y me gusta que dice que le agradó. ¿Qué es agradar? Agradar es obtener favor. Cuando tú logras agradar a Dios, tú lo que obtienes es favor. Cuando tú logras agradar a Dios, tú lo que obtienes es bendición. Pero este mismo versículo en la versión en inglés me gusta muchísimo. ¿Ya lo tenemos ahí, Ismael? En la Century King James Version dice la segunda parte, and the Lord had respect unto Abel and to his offering. Eso quiere decir que el Señor vio con respeto la ofrenda que le había hecho Abel. O sea, el Señor quedó sorprendido, porque Dios no lo había pedido a nadie. Dios no había pedido ofrenda, no había pedido sacrificio, no había pedido diezmos, nada. Pero cuando un hombre hace algo inusual, que él no pidió y que es para agradar a Dios, eso sorprende a Dios. Y cuando yo leí esta parte en inglés, wow, me sorprendió. Porque ¿qué respecto? Es un honor manifestado hacia alguien digno. Cuando tú estás dando tu primicia, tú estás diciendo, Señor, tú eres digno y tú eres merecedor de todo. Y yo lo que tengo es porque tú me lo has dado. Las capacidades que yo tengo fue porque las que tú colocaste en mí, Señor. Yo te doy de lo que tú me das. Eso es lo que le estaba diciendo en ese momento a Abel al Señor. Y lo que hizo Abel fue que atrapó la atención de Dios. ¿Usted sabe lo que significa que es atrapar la atención de Dios? Imagínese usted un cuadro. Yo tuve una niña que ya es una vieja, tiene 37 años.
Pero cuando era pequeña, esa niña era aquí en los brazos míos y no permitía que yo hablara con la mamá. Y yo estaba hablando y ella me cogía la cara para acá, para acá. Ella hacía que yo buscara mi atención hacia ella. Y eso es lo que tú haces, algo similar cuando tú haces algo para Dios. Llama, atrapa la atención de Dios. Por eso es que la palabra dice que fijaré mis ojos en ti y te haré entender. Tú cuando haces algo dices, este tiene ganas de aprender. Este quiere salir de lo básico, ascender a los caminos espirituales. Porque eso es lo que hace la primicia. Llama la atención de Dios. Llama la atención. El Señor dice, este no es uno cualquiera. Porque él, aunque tenía otro hermano, dice la palabra que dio lo mejor que tenía. O sea, a mí lo que lo que me mata el cerebro, lo que me puede pensar es que ¿quién le dijo a Abel? ¿Quién lo motivó? ¿Quién lo instigó? ¿Quién le recomendó? Nadie. Salió de su corazón. Salió de su corazón, de lo más profundo. Dijo, yo tengo que hacer algo para el que creó el sol. Yo tengo que hacer algo para el que creó la tierra. Yo tengo que hacer algo, darle algo al que todo hace que produzca la tierra. Porque la tierra lo produce todo. La tierra lo produce todo. Es más, yo creo que los que se vinieron por el tapón del Darién, porque yo lo conozco, yo fui militar y estuve por ahí también predicando, la tierra produce frutos sin sembrarlos. ¿Quién plantó ese coco? ¿Quién plantó esa mata de plátano? Esa mata, ¿cómo se llama eso? El ñoñi, el noni. Lo botan el noni. Y en Colombia lo pagaban la botella carísima, pero valía mucha plata porque era un jugo exótico. Y allá las vacas se lo comían, porque había demasiado. ¿Eso quién lo hace? Dios. Cuando tú entiendes eso, tú quieres dar lo mejor para ti. Entonces, ¿qué hace la primicia en tu vida? Lo primero que hace es que activa protección para ti. Cuando tú das una primicia, tú estás activando un mecanismo de protección. Fíjese lo que dice en el versículo 20 de la porción que inicié leyendo de Éxodo 23, dice en el versículo 20, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. El Señor, después de que dijo, trae tu primicia, presenta tu primicia delante de mí y aquí yo enviaré mi ángel para que te guarde. Cuando tú traes una primicia, Dios se compromete en guardarte, en ayudarte. Y guardarte no solamente es protegerte, guardarte es bendecirte, guardarte es darte paz, guardarte es levantarte. Eso es lo que es guardarte, porque es que la bendición de Dios es completa, no es lo como tú das. Porque muchas veces cuando uno como ser humano tiene buenos ánimos, tú le das una botella de agua a una persona y le calmas la sed, pero no le calmas nada más. Pero la bendición de Dios es completa. Cuando Él te da algo, te trae satisfacción completa, desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Eso solamente lo puede hacer Dios. Entonces, cuando tú traes tu primicia, tú lo que haces es que activas una protección alrededor tuyo, alrededor de tu casa, alrededor de tus hijos, alrededor de tu salud, alrededor de tu trabajo, en todas las áreas. Dios te protege, Dios te bendice, Dios te guarda. Amén. Entonces, lo primero que hace la primicia en tu vida, ¿cierto? Entonces, agradarle a Dios es sinónimo de protección, de que nada nos sucederá. Es imposible que el que da primicia, Dios no lo bendiga. Es imposible, hermano. Es imposible, es imposible. Porque ¿qué fue lo que pasó? Cuando Caín mató a Abel, inmediatamente Dios le reclamó a Caín. Caín, ¿qué pasó con tu hermano? La tierra clama justicia. Y fíjense el castigo que tuvo Caín. O sea, Dios va a pelear por ti, Dios te va a guardar, porque tú estás confiando en Dios, porque tú le estás creyendo a su palabra, porque estás diciendo, Señor, yo dependo de ti, no de mis fuerzas ni de mi capacidad. Eso es lo que hace la primicia. Deuteronomio capítulo 26, versículos 10 y 11. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como al levita y al extranjero que está en medio de ti. El dar a Dios nos quita la tristeza, hermano. ¿Usted sabía? Cuando usted le da a Dios, usted se siente en paz. Usted dice, Señor, gracias.
¿Por qué los tacaños viven amargados y tienen plata? ¿Por qué? Si tiene plata, tiene todo lo que quiere y vive amargado. ¿Por qué? Porque es que el único que le quita a usted o le da gozo en su corazón es cuando usted le da. Cuando usted le da al pobre, cuando usted le da al menesteroso, cuando usted le da a Dios, usted siente un gozo. Porque Dios lo coloca ahí. Cuando usted le da a Dios, usted siente un gozo en su corazón que eso no se lo quita a nadie, hermano. No se lo quita el mundo, no se lo quitan los problemas, no se lo quita la enfermedad, no se lo quita la crisis, nada se lo quita. Eso le da gozo. Dice, el dar a Dios quita tristeza en nuestras vidas. La gente del reino siempre es dadivosa. Cuando usted analiza la palabra de Dios, cuando usted lee los grandes hombres de la Biblia, todos fueron hombres que fueron dadivosos, fueron generosos, fueron hombres y mujeres que aprendieron el principio y que entendieron que honrar a Dios era lo mejor que le puede hacer el ser humano. Como yo decía anteriormente, el tacaño, el avaro, el mezquino, siempre vive temeroso, deprimido, asustado porque nunca le va a alcanzar su provisión, aunque tiene, porque nunca ve ni reconoce a Dios en su primer lugar. Jamás, jamás. Pero la persona que es de Dios no mira lo que tiene, sino mira la necesidad que está al frente. No mira qué tengo yo, sino que da lo que tiene. ¿Qué lo sorprendió a Jesús la mañana que estaba sentado frente al banco de los tributos? Que muchos daban de lo que les sobraba, pero le llamó la atención, póngale cuidado, le llamó la atención una ofrenda que dio una anciana y viuda. Las viudas y las ancianas en Israel, si no tenían familia, la llevaban feo. Pero dice que esta viuda dio más que los demás porque llevaban monedas, bolsas de monedas llenas, pero esta mujer dio lo único que tenía. 2 monedas, 2 blancas, y eso cautivó la atención del Señor. Ahora, Éxodo 22:20. 22:29 dice, no demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. El ser rápido es un acto de obediencia. A Dios le agrada a la persona que es rápida en obedecer. Y si usted no es rápido perdonando, si usted no es rápido cambiando, si usted no es rápido en ninguna de las áreas, hermano, así mismo va a tardar la bendición en tu vida. Entre más te tardes tú en perdonar, más va a tardar tú en sanar, más va a tardar tú en tener paz, más vas a tardar en entrar en comunión con Dios. El ser rápido, aquí dice el Señor, no demorarás, habla de rapidez, habla de prontitud, habla de ser diligente, habla de decir, Señor, yo te quiero bendecir con esto porque esto lo recibí de tu mano, Señor. Eso es el ser, no demorarás, el ser hábil. Asimismo, cuando nosotros somos así, Dios corresponde de la misma manera. Asimismo, Dios te va a bendecir rápido. Asimismo, Dios va a abrir los cielos rápidamente sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu salud. Porque ya les dije, la bendición de Dios es integral, completa en todas las áreas de nuestra vida. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Oiga cómo el Señor dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Mira las 3 bendiciones que hay acá. Cuando aprendemos a honrar a Dios con las primicias de nuestros frutos, mire, dice la segunda parte, dice, y serán llenos tus graneros. O sea, cuando somos obedientes y traemos una primicia con gusto, con alegría, con gozo, dice el primero, hay llenura. Segundo, hay abundancia. Y tercero, habrá rebozo. Fíjese todo lo que hace una primicia en la vida de una persona. Tú quieres ser abundado, tú quieres ser lleno, tú quieres ser prosperado en todo. Hermano, no se niegue, no cierre los cielos sobre su vida. Créale a Dios, hermano. Créale a Dios, hermano. Aquí no se trata de que me crea a mí, yo le estoy hablando a la palabra de Dios, yo le estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios y yo les vengo a decir en esta mañana que Dios nos está hablando en esta mañana. Es Dios que nos está hablando, que tú tienes que disponer tu corazón y así como muchas veces tenemos que
obedecer a lo que Dios nos dice, en perdonar, en soltar, en dejar, si tú le obedeces a Dios en esta área, tú vas a ver bendición para tu vida en este año. Porque estamos empezando el año 2024 y nos restan 11 meses. Pero como dice la palabra, que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Te quieres garantizar cobertura y protección por todo el resto del año? Hermano, créale a Dios. Pero también trae bendición familiar. Traer primicia, al dar primicia trae bendición para tu casa, no para la casa del pastor, ni para los cielos. Dice así, Ezequiel 44:30. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Y asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas. Póngale cuál lo que dice ahí, para que repose la bendición en vuestras casas. Fíjese lo importante, no solamente trae, como yo le estaba diciendo antes, trae tranquilidad, sino también trae bendición sobre tu casa. Y la bendición sobre tu casa no son las paredes de tu casa, es lo que está en tu casa, tus hijos, tu hogar, tu familia. Porque la bendición de Dios desciende sobre los seres humanos, desciende sobre los seres vivos, no sobre una casa, no sobre un carro. Dios cuida la casa, Dios cuida el carro, pero la bendición viene para los hijos de Dios. Cuando tú aprendes y entiendes eso, lo que va a hacer es que la bendición de Jehová repose. ¿Sabe qué repose? ¿Qué traduce reposar? Permanecer, estar ahí, estancarse ahí, eso quiere decir reposar. ¿Usted quiere que la bendición del Señor esté en su casa? Hermano, créale al Señor. ¿Usted quiere que la bendición de Dios lo atropelle todo el año? Créale al Señor, hermano. Porque eso es lo que va a hacer el Señor. El enemigo, póngale comentario esto, el enemigo siempre te dice que no es nada en tu vida. No des tu tiempo en la iglesia, no pierdas tiempo. ¿Para qué llega temprano? Eso no vale la pena. Escuchar a un hombre hablar, ¿eso para qué? Yo puedo leer la Biblia en la casa. El enemigo te dice, no es tu familia, ¿para qué presentas tus hijos a la iglesia? ¿Para qué lo llevas a la iglesia? El enemigo te dice, no vale la pena. El enemigo a mí me hablaba mucho, no des tu diezmo, el pastor se va a enriquecer, mírelo cómo viste, porque a mí me hablaba el enemigo. Pero cuando estaba en la cantina, cuando estaba borracho, cuando estaba en malas andanzas, jamás me dijo, no hagas eso. No te mates así. No consumas marihuana, no consumas cocaína. Jamás me dijo eso. Pero cuando iba a la iglesia a buscar a Dios, entonces ahí sí me hablaba el infeliz. No, no sea bobo. No ve cómo vive el pastor. Mira el carro que anda. Pero cuando yo dejaba toda mi semana, toda mi quincena en un burdel, no me decía nada. Nada, y sí se ponía mudo el infeliz. Sí, mudo, ahí no lo escuchaba por ningún lado. Pero yo iba para la iglesia, entonces sí me hablaba y me gritaba y me ponía obstáculos. Pero cuando tú das la primicia, el Señor lo va a enmudecer al enemigo. Lo va a dejar callado. Porque Él le va a demostrar a través de tuyo que Dios es más poderoso que Satanás. A mí jamás el enemigo me dijo, no, salte de ahí, deja a esas mujeres. No, antes me traía más. Antes me ponía más trago, antes me regalaban la marihuana. Pero yo era a la iglesia, entonces me ponía obstáculos. Eso es lo que hace el enemigo. Pero cuando tú decides dar la primicia, la bendición, viene la paz a tu casa. Vas a tener paz para dormir, vas a tener paz para comer, vas a tener paz para descansar en tu casa, porque va a estar la presencia de Dios guardándote. Hay una historia en la Biblia que cuando David quiso traer el arca que le habían capturado los filisteos, dice que la sacó de la casa de un señor, no me acuerdo el nombre del señor, y la dejó en la casa de Obed-Edom. La dejó por 3 meses. Pero ¿quién era Obed-Edom? Obed-Edom era un salmista, era un hombre de Dios que trabajaba o le servía al Señor en el templo. Y Obed-Edom se levantaba todas las mañanas a cantarle al arca, a la presencia de Dios. Y por hacer eso, dice que él fue prosperado en todo, su casa fue prosperada en todo, en sus hijos, en sus animales, en sus negocios, hasta que alguien le dijo a Dios, hasta que alguien le dijo al rey David, rey, el arca, la presencia de Dios está en la casa de Obed-Edom. Y el Señor lo ha bendecido en todo.
Entonces fue cuando se le iluminó el cerebro, ahí dijo, vamos a traer el arca y la vamos a colocar en el lugar donde está. Cuando tú estás trayendo primicia, tú estás colocando la presencia de Dios ahí. La presencia de Dios en tu casa. Mis amados, vamos a orar en esta mañana. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos permita entender. Yo les he dicho hace 8 días, el que necesite un sobre para traer poner su primicia, póngala en un sobre. Corte.